Algunas que nos benefician y otras que nos perjudican. Una que claramente nos beneficia es la vacunación. Ya tenemos vacunados a los mayores. Teníamos miedo el año pasado de que el niño llevara el virus a los más vulnerables desde el colegio y en esto los tenemos protegidos frente a enfermedad grave. Aunque es verdad que todavía no tenemos a los niños y a los adolescentes adecuadamente vacunados. Pero tenemos un problema, un inconveniente, que es la variante Delta. ¿Sí? La quinta ola nos ha enseñado que la variante Delta es muy transmisible y que afecta mucho a adolescentes y a niños. ¿Y cómo se tendría que hacer? Es decir, si tuviéramos que plantearnos, al igual que empezamos el año pasado con 3 semanas de antelación y con algo más, a ver cómo deberíamos de hacer las cosas para que cuando empiece bien. Vale, para el día 25 que tienen reunión, ¿no?, el Ministerio con las comunidades, pues probablemente el mensaje sería que todas las escuelas tienen que cumplir con estas 10 capas de seguridad en los colegios, ¿vale? La primera capa es la ventilación. La ventilación es la capa más importante. Se publicó ayer un estudio súper interesante en el que nos decían que la ventilación en un aula de 55 metros cuadrados, si tenemos a un niño infectado, el tener las 6 ventanas abiertas, ventilación natural constante, disminuye la concentración del virus 14 veces. Es la capa fundamental. Si no podemos tener las ventanas abiertas, siempre podemos controlar la ventilación con medidores de CO2 y aplicar filtros EPA. En ese mismo estudio que te contaba, un filtro EPA equivale a 2 ventanas parcialmente abiertas durante todo el día. Y el filtro EPA por sí mismo disminuye en 2 veces la concentración del virus dentro del aula, por tanto disminuye la transmisión por aerosoles. Claro, lo que estaríamos encontrando son diferentes capas que, bueno, fueran impidiendo el poder llegar, ¿no? Eso serían lo que se debería hacer. Eso es. Y se van sumando, van sumando su efecto. La siguiente capa más importante son las mascarillas, ¿vale? Estas, en este estudio, la mascarilla quirúrgica reduce en 8 veces la concentración del virus. Pero es verdad que lo ideal en un espacio cerrado sería una FFP2. ¿Para los niños? Eso es. Y lo más importante, la mascarilla tiene que estar siempre bien ajustada. La siguiente capa no es muy importante en un espacio cerrado, es la distancia. La distancia en el espacio cerrado pierde protagonismo. Y además en este curso se ha hablado de que se iba a reducir esa distancia. Hablamos de 1,5, ahora claro, 1,2. 1,2. Pero está claro que esa distancia al aire, en el espacio abierto, nos ayuda a no contagiarnos, pero en el espacio cerrado pierde importancia. Por eso deberíamos apoyarla con una disminución del ratio de los alumnos. La siguiente capa sería la higiene de manos y la desinfección. La siguiente serían las vacunas y la siguiente serían los test de antígenos. Pero test de antígenos seriados, no test de anticuerpos. Claro, no lo que teníamos durante el año pasado. ¿Te acuerdas que el año pasado los profes les utilizaban test de anticuerpos para ver si lo habían pasado o no? No, eso no tiene sentido. Tiene sentido saber si están infectados o no y hacerlos de forma seriada. Y por último, protocolos. Y que los profes y los coordinadores COVID estén bien formados, porque nos hemos encontrado el año pasado con profes a los que no se les había dado la formación suficiente y se habían tenido los pobres que incluso no autoeducar. Esos directores de colegio que en un momento dado habían sido ellos los que habían asumido esa responsabilidad. Y se habían tenido que autoformar, ¿vale? Y con esto sería lo ideal. Claro, esto es lo ideal. ¿Esto es lo que tenemos? No. Esto no es lo que tenemos. Te voy a contar un poquito en qué va a quedar este año, ¿vale? Fíjate que la ventilación no en todos los coles es posible, lo de las 6 ventanas abiertas todo el rato, y además en invierno, que es cuando es más eficaz. ¿Qué pasó el año pasado? El que tiene los chats de padres, terrible, ese terrible invento, siempre había algún padre que decía que el niño que cogía frío. Claro, porque se nos olvida de decirlo, claro, mira, si tenemos todas puestas, si el virus intenta pasar, ¿qué ocurre? Que si no es en una capa, es en la siguiente, pero en algún momento dado se va a parar. En algún momento dado el virus se para y no es capaz de pasar. Como hemos dicho, las capas van sumando y el tener las 10 capas hace que sea casi imposible la transmisión, ¿vale? Pero si todas estas capas no están adecuadamente, ya hemos dicho que la ventilación de momento no va a ser ideal en las aulas. Los medidores de CO2, hasta donde yo sé, no se han comprado medidores para las aulas. Hasta donde yo sé. No vamos a disponer de ellos, ¿verdad? Vale. Filtros EPA. No es la primera vez que lo hemos dicho. De hecho, lo hemos dicho mucho, y no solamente en los colegios, lo hemos dicho también en la hostelería, y lo imprescindible que sería eso. Pero no sabemos que se han comprado filtros EPA. No parece. Fíjate que sí que en otros sitios, en Inglaterra, parece que las aulas van a contar con filtros EPA. Pero no va a ser nuestro caso. Las mascarillas lo vamos a dejar, sí que vamos a contar con ellas. Y los niños lo han hecho bastante bien. Lo han hecho muy bien, por eso la vamos a dejar. Aunque algunos no llevan la mascarilla del todo adecuada, pero la vamos a dejar. La distancia tú lo has dicho. ¿Qué va a pasar este año con la distancia?
Se va a reducir. 1,2 no tiene ningún sentido dentro del aula. Y esto va a ocurrir porque el ratio de alumnos se ha vuelto al ratio prepandemia, 30 niños por clase. De hecho, en algunas comunidades autónomas se cifraron, costaba eso 800 millones. Esto sería una de las cosas más importantes, ¿no? Pero ya no solamente en la cuestión, pero bueno, eso no lo vamos a hablar, en la cuestión pedagógica también. Tendría que ser sin coronavirus, ¿no? El disminuir el ratio. La higiene sí lo hemos hecho muy bien. Sí, sí, esos, los niños, esa imagen, todo el que ha ido viendo cómo los niños se van poniendo en la cola, cómo se van lavando las manos. Hemos gastado millones en gel hidroalcohólico y millones en desinfectar aulas que a veces llevaban 3 meses cerradas, ¿no? Sí. Si había coronavirus ahí tendríamos que haberlo publicado en algún sitio. Las vacunas... hemos vacunado a los mayores, pero en realidad tenemos solo al 50% de los de entre 12 y 19 con una dosis y solo al 10% con 2 dosis. Los menores de 12 en la primaria... Es verdad que, por ejemplo, sí que en este caso vamos a tener a los profesores. Eso sí, es verdad. En alguna otra fórmula, es decir, ya no solamente en la parte de los virus, en este sentido nos vamos a encontrar con que muchas cuarentenas de profesores pues se van a eliminar y el colegio pues, va a poder seguir su curso. O sea, que el año pasado costó... Y el profesor va a estar más seguro, que también es muy importante, no solo los niños. Con respecto a los test de antígenos, en Estados Unidos se están haciendo y por eso se están dando cuenta del verdadero número de infecciones que hay. Aquí no vamos a contar con test de antígenos, vamos a tener protocolos, pero no sabemos que se haya optimizado la formación de la gente que va a tener que estar llevándolos a cabo. Igual que veíamos que antes el virus con 10 capas era incapaz de pasar y contagiar, pues sin embargo, si solo nos quedamos con 2 capas... pues lo que ocurre es que el virus llega facilísimamente